Ok. Eh, bueno, buenas noches, eh, doctora Raudales. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo, ya que es muy valioso y pues sabemos que la información que usted nos proporcione va a ser de mucha ayuda para lo que es la clase de enfermedades crónicas. Em, Primero que nada, quisiera que nos dijera un poco sobre su nombre, su edad, dónde labora, eh, su número de colegiada, para conocerlo un poco mejor. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Mi nombre es Ana Lorena Raudales Cepeda. Yo he trabajado con la DPI, ¿verdad? Y con el Hospital Militar. Soy médico y tiempo de laborar por muchos años, de estar laborando para este tipo de instituciones. Y sí trato a personas con problemas más que todo crónicos, enfermedades crónicas, y también con problemas psicológicos que traen posteriormente a este tipo de enfermedades. Bien. ¿Nos puede decir su número de colegiado? Mi número de colegiado es 3453. Bueno, gracias. Bueno, para empezar, como una pequeña introducción, sabemos que las enfermedades crónicas son padecimientos que afectan a millones de personas alrededor del mundo y pues nuestro país eh, no está exento, ¿verdad? Este tipo de enfermedades, es más, son bastante comunes en nuestra población. Como primera pregunta, quisiéramos saber, de acuerdo a su profesión, ¿qué tipo de enfermedades crónicas atiende? Bueno, la verdad es que en primer lugar yo quería decirles cuál sería la definición de una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es aquella que padece cualquier persona, ya sea de cualquier género, de cualquier edad, que pasa más de 6 meses. Y además de eso, la persona, eh, la enfermedad va de manera progresiva, ¿verdad? Y no es curable ni transmisible. El tipo de enfermedades a veces van de acuerdo a las zonas, a los lugares donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, a nivel mundial, la hipertensión es la enfermedad crónica más común en las personas, pero en general, estas enfermedades crónicas están basadas en 4 tipos de enfermedades, más que todo las vasculares, como ser infartos, infartos ya sea al miocardio, ya sea cerebrales, problemas vasculares, eh, por ejemplo, un ACV, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular. También las enfermedades obstructivas crónicas llamadas EPOC, que es el asma bronquial y la bronquitis crónica. Y también el cáncer, ¿verdad? Pero que no son transmisibles. Ujú. En nuestro país lo más común que uno mira son hipertensión y diabetes. Son las primeras que se miran, y también el cáncer ha ido avanzando con los años. Se ven más personas con cáncer, y más que la genética, el problema ambiental influye mucho en este tipo de personas. Ujú. Entonces sería la diabetes y la hipertensión la que más se mira con más Sí. frecuencia. Perfecto. Pasando a la segunda pregunta, ¿considera usted que el atender a personas con enfermedades crónicas puede llegar a sobrecargar emocionalmente a una persona? Claro que sí, sobre todo en la pandemia. eh, Todo esto se descuidó a nivel mundial, ¿verdad? Todavía, les quiero decir que todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Que esto todavía no ha terminado. Hasta que se termine,
el último caso, por lo menos en los próximos 3 meses, y que quede de manera endémica, que no sea una epidemia ni una pandemia. Antes de la pandemia, sobre todo en nuestro país, la vacuna, sobre todo en los niños y en los adultos, ¿verdad? Los que tienen que vacunarse, se hacía casi en más de un 98%. Pero debido a la pandemia y en estos países más pobres que tenemos, en donde la salud está muy deteriorada, pues se descuidó mucho las vacunas en niños y se ha bajado, sobre todo porque estábamos encerrados, porque no íbamos a los hospitales y las enfermeras no podían atender tantas cosas a la vez. Entonces, ahorita se ha visto que hay brotes inclusive de lepra en el país, de rabia, ¿verdad? Porque también se vacunan a los animales, a los perros. También brotes mayores de sífilis, el HIV, o sea, con enfermedades de SIDA, ha aumentado, la hipertensión, la obesidad y la diabetes ha aumentado, porque se han descuidado todo este tipo de enfermedades por el COVID, ¿verdad? No solo aquí, a nivel mundial. Sí, entiendo. Pero a nivel emocional, digamos, una persona que Sí, padece. ha influido, inclusive los suicidios han aumentado con estas personas porque al verse que no tienen el tratamiento adecuado, sobre todo las enfermedades renales, ¿verdad? Los pacientes renales que han muerto muchos durante la pandemia por falta de medicamentos, enfermedades crónicas, ¿verdad? Como una artritis, como enfermedades inmunológicas, ¿verdad? La diabetes y todo eso influye en que la persona se deprima y han habido muchos suicidios, bastantes suicidios. Los suicidios han aumentado más y sobre todo porque estas enfermedades crónicas afectan el estado emocional de las personas desde el factor económico y social, ¿verdad? Sí, porque hay gente que no puede pagar el tratamiento para este tipo Sí, de hoy enfermedades. estaba viendo a un señor que a él le estaban dando sus medicamentos, pero ahora que llegó al hospital solo le dieron una receta y se puso a llorar. Fue bastante deprimente, bastante eh, impactante ver a este señor, ¿verdad? Llorando, llorando porque no le quedaba de otra. Claro. De acuerdo a las experiencias, ¿cuáles son los problemas principales para mantener una buena calidad de vida en las personas con enfermedad crónica? Bueno, en primer lugar debe de haber un sistema de salud bastante fuerte. No lo tenemos. No lo tenemos ni lo hemos tenido nunca porque las autoridades no se han preocupado por estas situaciones. Pero sí, si la persona puede, lo más importante está en el yo, en que la persona se sienta bien ella, en entender su enfermedad, en aceptar su enfermedad. Porque hay personas de que tal vez tienen una enfermedad crónica que se puede controlar muy bien y que la están tratando y que hay medicamentos para lo mismo o que puede comprar su medicamento, pero esa persona no puede manejar su enfermedad, no puede manejar, la desestabiliza cualquier cosa, quizás porque no tiene el apoyo de los familiares, de un amigo, ¿verdad? Y de todas esas personas. Hay otras que tienen cáncer, vimos el caso de Hilda, que muchas personas conocimos, que es una señora de las Islas Canarias que murió hace poco y que nos dejó una gran enseñanza, porque ella muriéndose y sonreía. Ella se murió sonriendo. Ella nunca se quejó de su enfermedad, de su cáncer,
y ella siempre fue feliz dentro de sus problemas, ¿verdad? Entonces somos nosotros, o sea, nuestra salud mental viene de adentro hacia afuera. No son los demás los que nos van a dar a nosotros la tranquilidad y la paz que nosotros podemos tener adentro, sino que somos nosotros los que nos vamos a querer, somos nosotros los que vamos a hacer que nos sintamos mejor. Claro que al estar socializando con otras personas y con el apoyo de nuestros familiares, pues nos vamos a sentir mucho mejor. Sí, entonces básicamente los principales problemas para mantener una buena calidad de vida en las personas con enfermedad crónica es que muchas veces no tienen apoyo familiar y también el costo económico para poder cubrir el tratamiento. Sí, exactamente, exactamente. Ujú, Todas esas cosas influyen, ¿verdad? ujú. Toda, es una mezcla, no solo es una cosa. Ahora bien, ¿cuáles son algunas reacciones emocionales que presentan en las personas que reciben el diagnóstico de una enfermedad crónica? Bueno, lo había mencionado anteriormente que decía que a veces las personas al recibir el diagnóstico entran en un estado de shock. Exacto, sobre todo cuando a una persona le dicen, usted tiene cáncer. Para ellos Lo cáncer relacionan con muerte. lo relacionan con muerte y no es así. Depende del tipo de cáncer, depende de si el diagnóstico es temprano. Además, el médico, como médicos nosotros, tenemos la obligación, ¿verdad? Debe de ser imperativo para nosotros explicarle a esta persona qué es lo que está sucediendo con ellos, ayudarles eh, a aceptar la enfermedad y darles a entender de que está a tiempo para que pueda tener un tratamiento y poder llevar con dignidad y con una buena calidad de vida su enfermedad. Ujú, claro. Vamos a seguir a la siguiente pregunta, la número 5. Buenas noches, doctora Raudales. Un gusto Ah, estar. bueno, Yo buenas soy noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, como siguiente punto tenemos, de acuerdo a su experiencia, cómo debe de estar conformado el equipo multidisciplinario de atención a una persona que tiene enfermedad crónica. Bueno, la verdad es que siempre que una persona tiene una enfermedad crónica, sobre todo aquellas que son, que producen discapacidad, ¿verdad? La artritis reumatoidea, un EPOC, que son enfermedades obstructivas crónicas como el asma, la bronquitis crónica o el cáncer, que a veces, o una diabetes también, ¿verdad? Que hay personas que los dejan en cama, ¿verdad? Que ya les cortan sus piernas porque hay una mala circulación y todo eso, pues debe de haber un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento integral, ¿verdad? Con la enfermera, con un psicólogo, ¿verdad? Si está ahí, tiene que ser integral todo, ¿verdad? Mandarlo a donde un consejero también familiar, un psicólogo, y poderle explicar y cómo sobrellevar esta enfermedad para tener una mejor calidad de vida. Porque sí, hay enfermedades que eh, son crónicas, son una patología orgánica, pero la psiquis influye mucho para que esta enfermedad progrese más rápidamente y la persona se deteriore más. Claro. Bien, como siguiente punto tenemos, ¿considera usted que el rol de psicología en el abordaje a las personas con enfermedades crónicas es de importancia? Claro que sí, es muy importante porque siempre que, que hay una enfermedad crónica y yo pienso que en todos los centros de salud, hospitales, policlínicos del país, en cualquier institución donde se mire pacientes con enfermedades crónicas, debe de haber un psicólogo clínico eh, para que ayude a estas personas, porque primero es una terapia, hacer entender a las personas su enfermedad,
ayudarles, ¿verdad? A que se desahoguen, a que expliquen qué es lo que sienten, cómo sentirse mejor. Y pues si ya no se puede, mandarlos entonces donde un psiquiatra para que les dé algún medicamento o algo, pero el psicólogo clínico es muy importante en las primeras etapas del diagnóstico y tratamiento de este tipo de personas. Sí, muy importante. Bien. ¿Cuáles son los factores principales que llevan a que una persona no lleve el régimen terapéutico para el control de su enfermedad crónica? Bueno, la verdad es que a veces la falta de conciencia, la falta de conocimiento, toman ciertas enfermedades de una manera efímera, de una manera banal, trivial, creen que tener diabetes es una enfermedad que no le puede causar la muerte, cuando las enfermedades crónicas son lentas, pero van progresando y pueden llevar a la muerte a la persona, pues las terminan llevando a la muerte, ¿verdad? Lo que hace el tratamiento es controlarles y tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? A estas personas. Entonces, ¿por qué dejan este tratamiento? Una, porque tal vez viven muy lejos de los lugares donde hay una atención médica, porque el médico no les explica bien cuál es el tipo de enfermedad de ellas y cómo deben de tratarla, qué es lo que deben cómo deben de alimentarse, traer a los familiares para explicarles cómo tratar a esta persona y todo eso. Entonces, ellos, en la mayoría de los casos, por ignorancia no se toman los medicamentos ni los tratamientos completos. Mucho gusto, doctora. Bueno, continuando con las preguntas. Bueno, ahora vamos con ¿cuáles considera usted que son los factores psicológicos que afectan la adaptación y la adherencia de una persona con una enfermedad crónica? Bueno, los factores psicológicos, como les decía yo, es primero no aceptar la enfermedad. Hay personas que les dicen usted es diabético y no se toman los medicamentos, no acepta que es diabético. Dice, no, no soy diabético, yo me controlo solo. Comen lo que tienen que comer, no aceptan que necesitan ayuda profesional, tanto de un médico, tanto de un consejero, tanto de un psicólogo, de una terapia, para poder aceptar su enfermedad y poderla sobrellevar, ¿verdad? Entonces, ellos no lo aceptan y cuando llegan a aceptarlo, estos factores psicológicos, si no tienen el soporte adecuado de una terapia integral, ¿verdad? Por médicos, enfermeras, terapeutas y todo esto, pues entonces ellos se sienten como solos, aislados y que no los apoyan, inclusive pueden llegar al suicidio, ¿verdad? Todos estos factores influyen y ahorita ha aumentado mucho por la falta, como les decía yo, por el COVID, se ha desatendido todo este tipo de enfermedades crónicas en las cuales ha llevado a estas personas que no tienen una buena calidad de vida porque no tienen el tratamiento adecuado, que ha aumentado las depresiones, las neurosis depresivas, la ansiedad, el estrés y los suicidios. Ahora, si nos podría comentar brevemente cómo ha sido su experiencia de atender a personas con una enfermedad crónica. Bueno, en el caso personal, en mi caso, yo desde joven, desde que salí de la universidad, pues siempre he tratado a las personas como lo que son, como con empatía. O sea, uno debe de ponerse a la par, al lado o en el zapato de aquella persona, viendo cómo me sentiría yo y explicándole el tipo de enfermedad que tiene y las consecuencias que puede tener si no se toman los medicamentos y todo el procedimiento. Hay unas enfermedades en las cuales el tratamiento, sus medicamentos tienen efectos secundarios
Y es importante explicarle al paciente los efectos indeseables que pueden llegar a tener, porque inclusive hay médicos que solo les hacen las recetas, se las dan, no les explican absolutamente nada, tienen efectos indeseables y ellos creen que es a causa de la enfermedad y dejan de tomar sus medicamentos. Entonces, por eso es muy importante explicarle a cada uno de los pacientes, porque no todos los pacientes son iguales, hay unos que reaccionan de una manera y otros de otra manera. Y también que no todas las enfermedades se tratan iguales, no todos los pacientes con la misma enfermedad se tratan de igual manera. ¿Qué recomendaciones usted nos daría como estudiantes de la carrera de psicología para el manejo de enfermedades crónicas en el rol del abordaje? Bueno, de que ustedes como estudiantes de psicología tengan presente de que en las enfermedades crónicas el rol del psicólogo y como futuros psicólogos ustedes que van a ser es muy importante tanto para nosotros como los médicos, es muy importante el psicólogo, la enfermera, todo el entorno en una clínica y como le decía anteriormente, deben de haber en cualquier clínica privada, pública, hospital, siempre debe haber un psicólogo clínico o un psicólogo con especialidad forense, por ejemplo, ¿verdad? Y todo eso para enfermedades crónicas, porque eso le ayuda a manejar mejor su enfermedad. Entonces, el médico siempre nos gusta trabajar al lado de la terapia psicológica que le puede dar el estudiante o el psicólogo que está en práctica, que le ayude conjuntamente con el médico, con el personal de enfermería. Es muy, muy importante porque antes de ese proceso, si ha fallado y esta persona no siente que se le puede ayudar mucho, entonces conjuntamente se trata con el psiquiatra, ¿verdad? Pero es muy, muy importante el abordaje del psicólogo en las enfermedades crónicas. Sí, entonces sería bueno que el psicólogo sepa también trabajar con el médico. Exactamente, y que el médico también ayude al psicólogo y darle la importancia que este amerita, tanto como el personal de enfermería, como la terapia que los psicólogos le pueden dar tanto al paciente, ¿verdad? Como a sus familiares, cómo tratarlo y cómo darle una mejor calidad de vida. También que el psicólogo aprenda sobre habilidades para comunicarse con los pacientes, para poder desarrollar un buen abordaje a la hora de estar tratando con enfermedades crónicas. Saber O sea, cómo decir, cómo abordar. O sea, sí, o sea, hay que saber cómo abordar este tipo de personas, porque no todas las personas se les puede decir que tienen una enfermedad crónica, sobre todo si es cáncer, de una manera tan brusca. Hay otras personas que lo toman de una manera simple y sencilla, pero hay otras que son muy complicadas. Entonces ahí es donde empieza a actuar el psicólogo, ¿verdad? Para hacer terapia con los familiares, en conjunto todos, ayudarle al paciente a que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias, doctora, gracias por su tiempo y por toda la información brindada. Fue de mucho enriquecimiento todo lo que nos proporcionó esta noche. Bueno, buenas noches. Bueno, ya no hay Gracias, de qué, ¿verdad? gracias. Bueno, no hay de qué y cualquier cosa, pues estoy a la orden, ¿verdad? Gracias.